encantados de que nos estén acompañando en esta sesión. Digamos, como ya les dice, ya llevamos algunos años con este interés por profundizar en los temas de esta enfermedad. Es una enfermedad olvidada, le pusimos, más bien es una enfermedad a la que no se le presta mucha atención. Entonces hemos ido avanzando de a poquitos y seguiremos avanzando. Entonces, a mí este evento está organizado por los estudiantes. A mí me invitaron y me dijeron: profe, presente las generalidades del problema. Entonces eso es lo que pretendo mostrarles a ustedes, cuáles son las generalidades de este patógeno. Sin embargo, ustedes en la libretita que les dieron ya la habrán inspeccionado y habrán visto que muchas de las generalidades ya están aquí. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido sobre esos temas y como una oportunidad para dialogar con ustedes. Entonces, el contenido de lo que vamos a hablar es la importancia de los patógenos del suelo en general en la producción agrícola, el estado de la enfermedad en las crucíferas a nivel, digamos, global, la biología del patógeno, y es ahí donde nos vamos a centrar un poco más, cuál es el comportamiento biológico y patogénico de este organismo. En términos de las enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades del suelo o enfermedades causadas por patógenos del suelo, cada vez este grupo de enfermedades se está convirtiendo en un dolor de cabeza fuerte en los sistemas productivos agrícolas, de producción de alimentos o producción de cultivos industriales. Posiblemente las causas sean muy variadas, pero la realidad es que estas enfermedades se han vuelto muy importantes. Sin embargo, la percepción que tienen los agricultores puede ser ambigua. Cuando uno habla con los agricultores, no necesariamente tienen claro que estamos hablando de un patógeno del suelo o de una enfermedad que está por debajo de la línea del suelo. Ellos rara vez, jalan una planta para ver qué es lo que está pasando por debajo, y entonces su problema se le va incrementando hasta que ya definitivamente no lo puede manejar más y pregunta ¿y qué hacemos? ¿Sí? Que es parte del ejercicio nuestro tratar de responder esa pregunta. Y otro componente de esta situación de los patógenos de suelo de forma global es que realmente hay muy pocos recursos en el manejo real de las enfermedades de suelo, y no es la excepción Plasmodiófilo. ¿Sí? Los agricultores puede que en algún momento encuentren que están, digamos, ya en una situación de muy complicada para el manejo de la enfermedad, y lo que ellos quieren son respuestas, y las respuestas que tenemos para la mayor parte de las enfermedades no son muy claras y son escasas. Los patógenos que causan enfermedades de suelo, que son patógenos residentes del suelo, pues básicamente infectan las partes subterráneas de la planta, y dependiendo del cultivo básicamente son las raíces, tubérculos, y estamos hablando de cultivos que producen el órgano comercial en el suelo, por debajo de la línea del suelo. Y estos patógenos tienen como característica que inician, digamos, su invasión de los lotes comerciales de producción, inician en formas de parches, de focos localizados en ciertas zonas del lote. No todos los lotes están cubiertos, pero a medida que van pasando los años y con el cultivo de los mismos, con el cultivo continuo, pues la extensión, digamos, del problema en los lotes de los agricultores se extiende bastante. Aquí lo que quería mostrarles, esta es una foto aérea de un campo de pasto para ganado, y lo que están viendo ahí es una enfermedad que se presenta en parches. Los organismos que están involucrados en este comportamiento de vivir en el suelo y afectar las partes subterráneas, pues son muy variados. Tenemos hongos, tenemos oomicetos, tenemos nemátodos, tenemos bacterias, pero también tenemos el patógeno que nos trae ahora. El patógeno que nos trae ahora, yo quiero iniciar
con ubicarnos en el árbol que nosotros llamamos el árbol de la vida, o sea, todos los organismos que existimos en este planeta, y estamos organizados, digamos, en nuestras relaciones filogenéticas. Y aquí lo que tenemos es, representando todo ese árbol, donde están los organismos eucariotes, que son, ahí estamos incluidos nosotros, es decir, todos los organismos complejos, y el grupo de las bacterias y las arqueas. Sí, en este grupo lo detallamos un poco más. Esta rama de este árbol es la que comprende las plantas, esta rama comprende a los animales, esta rama comprende a los hongos, y luego aquí hay una rama donde hay un grupo muy diverso de organismos, pero básicamente hay dos que a nosotros nos interesan, que son los Stramionopila y Protista, que ahora se llama de forma distinta, pero estos son los importantes. Stramionopila, en ese grupo están los fitópteras y los mildeos vellosos. Si nosotros hacemos un acercamiento más, una forma más detallada de ver dónde están estos grupos, vemos que el árbol de la vida de los eucariotes se separa como en dos ramas grandes. En esta rama están los hongos en la coloración rosada, y están los animales. ¿Qué quiere decir? Que estos están más emparentados, somos más parecidos los animales que estamos aquí a los hongos. Pero en esta rama que se nos separa está el resto, donde están las plantas, ¿sí? Aquí está el grupo de las plantas, y tenemos los Stramionopila, donde les decía están los Phytophthora y los mildeos vellosos, y finalmente están los plasmodioforidios dentro del grupo Rhizaria, que son donde está Plasmodiófora. Entonces Plasmodiófora se parece más a los fitópteras, a los mildeos vellosos, que a los hongos y, bueno, que a los animales. Entonces, ¿quién es Plasmodiófora? Ahora, si nosotros la revisamos, la clasificación taxonómica clásica, entonces tenemos que Plasmodiófora pertenece a la clase Phytomyxea, del filo Cercozoa, del subgrupo Rhizaria, del reino cromista y el dominio eucariota. La clasificación puede que para algunos que hayan pasado por la escuela hace rato les parezca rara, es verdad, disculpen. Esto se ha venido evaluando y entonces aparecen nombres que nosotros no conocíamos, pero bueno, esta es la clasificación taxonómica de Plasmodiófora, y dentro de los plasmodioforidios, dentro de los plasmoforidios está Plasmodiófora, y hay otro patógeno que es muy importante, que es Spongóspora. Muchos de los agricultores o de los técnicos aquí presentes la reconocerán. Son dos patógenos de suelo muy importantes, en papa y en crucíferas, y hay otros hongos que están por allí asociados a Spongóspora, que ustedes reconocerán el patógeno polimixa, que es muy importante como vector de virus en arroz, bueno, y en otros cereales, pero particularmente aquí en Colombia en arroz. Y como ven, Spongóspora y Plasmodiófora son cercanos genéticamente. ¿Cuál es la característica que los distingue? Es que comparten una división nuclear cruciforme, es muy particular de este grupo, la forma en que se separan los cromosomas durante la división celular. Estos forman un plasmodio, digamos, es una especie de amoeba multinucleada, o sea, contiene varios núcleos, producen zoosporas que tienen dos flagelos anteriores, heterocontes, y son parásitos obligados, es decir, que su crecimiento es intracelular de tipo biótrofo, y además la otra característica que comparten es que producen esporas de resistencia. Listo. Eso fue el origen de este patógeno, el origen filogenético. Vamos a ver la hernia de las crucíferas, la enfermedad per se. Es una enfermedad que está ampliamente distribuida en el mundo. Los primeros reportes de problemas serios de esta enfermedad se dieron en Rusia en el siglo XIII, o sea, la historia de este patógeno es bastante grande, y su distribución a través del mundo realmente básicamente está presente en cualquiera de las zonas donde se produzcan cultivos de tipo crucíferas, o de la familia de las crucíferas. Unos mapas que localicemos, tanto como es, por ejemplo, la distribución en Rusia de este patógeno en esta región del mapa, la distribución del patógeno, cómo está localizada en Canadá. Aquí está Canadá por todos lados. Bueno, seguramente después nos van a contar
qué sucede en Alberta. Si vemos el mapa de China, continuando en Asia, todas estas provincias están reportadas con la presencia de la enfermedad. Si nos enfocamos a otro reporte que es la República Checa, de nuevo todos estos puntos indican la presencia de la enfermedad. En el caso de Colombia, como nos había mostrado ahora Fabián, que estos son los únicos departamentos evaluados, pues está ampliamente distribuida. Después vamos a ver los detalles sobre su distribución. La hernia de las crucíferas, entonces, está causada por un patógeno, Plasmodium farabracis, que afecta a las raíces. Y en las raíces lo que causa es formación de agallas. Estas agallas pueden ser pequeñas, como las que se ven aquí en esta planta de rábano, pero también pueden ser grandes y abundantes, y lo que hacen es deformar básicamente toda la raíz. Esa deformación de las raíces en estas agallas, que en español denominamos hernia, digamos, estos son agallas, pero finalmente nosotros en el nombre común de la enfermedad la denominamos hernia. Y lo que pasa es que se altera la translocación de agua y nutrientes. Al suceder esto, hay un efecto en el crecimiento y en el desarrollo de la planta y por lo tanto en el rendimiento. Esto se da porque hay una multiplicación del crecimiento, multiplicación y crecimiento de las células en la raíz, y que finalmente se refleja en la parte aérea. ¿Cuál es el efecto en el cultivo? Esta enfermedad, afecta las partes internas de la planta, las raíces, y los efectos en rendimiento realmente son muy intensos. Se pueden haber pérdidas en rendimiento de hasta 100%, pero la verdad es que es muy variado, ¿sí? Es muy variado. ¿Y por qué es muy variado? Porque está muy afectado por ciertas condiciones del suelo, condiciones de humedad, de pH, e incluso la misma susceptibilidad de las variedades o de los cultivares que se siembran, o de las especies incluso que se siembran. Entonces, la percepción de los agricultores tiende a ser también ambigua, en el sentido de que no ven claro si realmente es un problema muy serio. En cambio, en otros, esta enfermedad se ha convertido en una enfermedad que conocemos itinerante, en el sentido de que la enfermedad ha llegado a tal nivel de severidad que es imposible seguir sembrando, y los agricultores lo que hacen es que se van a nuevas zonas de producción para empezar de nuevo un proceso de contaminación, entre comillas, de suelos, y eventualmente terminamos con una situación complicada como la que tenemos en Colombia y como la que se presenta en muchas partes del mundo. Vamos a hacer un acercamiento a lo que son la familia de las crucíferas o la familia Brassicae. Esta es una fotografía, un diagrama que encontré, donde muestra que esta es una planta silvestre de mostaza, y a partir de esta planta silvestre se desarrollaron en Asia y en Europa una serie de cultivos o de productos que son comestibles, digamos, del orden de las hortalizas, ¿cierto? Sin embargo, aparte de las hortalizas, pues también hay otros cultivos que son importantes. Hago un acercamiento de los cultivos más importantes que son afectados, que está el grupo de las hortalizas, que son brócoli, repollo, coliflor y algunas otras, que están dentro de la especie Brassica oleracea. Y hay otro grupo que son menos conocidos para nosotros en Colombia, que nos denominamos coles chinas, y hay una alta diversidad que surgen dentro de la especie Brassica rapa. Y está el grupo de las mostazas, el Museo de las Mostazas, donde está la canola. En España la conocen, o en Europa la conocen como colza. Y está la especie es Brassica napus. Y está una serie de plantas dentro del grupo de las Brassicas que son malezas. Arbences es otra palabra que se utiliza, y hay una alta diversidad. Ahorita vamos a ver cuáles son más tarde vamos a ver cuáles son las malezas que son relevantes en el sistema de producción en Colombia. En el ciclo de vida vamos a empezar ahora a hablar del patógeno y cuál es su comportamiento en el suelo y con la planta. Entonces, este es un ciclo de vida del patógeno, donde iniciamos con una espora que se denomina espora de resistencia, que se encuentra en el suelo.
Esta espora de resistencia produce una zoospora primaria, pero solamente la produce cuando está ante la presencia de raíces de una planta hospedera. Y al encontrar ese pelo de raíz, y ella ingresa por los pelos de las raíces, nosotros decimos de forma general en la raíz, pero específicamente son los pelos de la raíz que están dibujado en este diagrama. Al infectar el pelo de la raíz, el patógeno sigue evolucionando hasta formar un zoosporangio, que este zoosporangio produce zoosporas secundarias, y estas dos esporas son muy similares, pero estas tienen la diferencia que lo que hace es que infecta las células corticales de la raíz. Allí sí estaríamos hablando infección de la raíz per se. Cuando infecta la raíz es donde se produce ya el inicio de la formación de las agallas, la distorsión de las raíces, y eventualmente terminamos con una raíz completamente cargada de esporas de resistencia. Esas esporas de resistencia regresan al suelo y continuamos con el ciclo incrementándose. Imaginen, aquí está dibujado una sola espora haciendo todo este proceso y terminamos con una gran cantidad de esporas. Entonces, incrementando el inóculo que está en la raíz, vamos a hacer un acercamiento a estas esporas de resistencia. Esta es una microfotografía que muestra una célula de la planta completamente llena de las esporas del patógeno, que son las esporas de resistencia. Estas se encuentran dentro de la raíz de una célula de raíz, y está haciendo un acercamiento. Estas esporas son altamente resistentes por la constitución de esa pared que tienen externa. Sí, esa constitución tiene como característica que está formada de quitina, y su forma es una forma pequeña que tiene espinas y corrugaciones en la parte externa de la planta. Estas esporas, como les decía, se dispersan en el suelo, y su característica es que son altamente resistentes a condiciones ambientales y pueden sobrevivir por muchísimos años. Hay unos reportes de 15 años, otros reportes de 16 años, otros reportes de 17, de 20 años o incluso más, pero en promedio, digamos, podríamos estar hablando de 3 a 4 años. Vamos a hacer un acercamiento a esa zoospora primaria. Recuerden que les había mostrado la zoospora primaria. Cuando se encuentra cerca a un pelo, esa zoospora primaria se acerca al pelo, se une al pelo y se enquista. Quiere decir que pierde los flagelos. ¿Cómo llega a la raíz? Vía movimiento de los flagelos, se mueve nadando y llega hasta el pelo de raíz, y es en el pelo donde inicia el proceso. Una vez que llega al pelo, se forma esta estructura que es una especie de jeringa, ¿sí? Y esa jeringa lo que hace es que se dispara para romper pared celular, y al romper pared celular hace un orificio que llega hasta la célula, y todo el contenido que estaba dentro de la zoospora se inyecta en el pelo de la raíz, ¿sí? Y lo que tenemos es de nuevo ya la formación del plasmodio que les había mostrado en el diagrama anterior. Cada uno de estos procesos se los ha estudiado en detalle. Hay mucha información que todavía no existe, que hay muchos huecos negros de conocimiento que todavía falta por expurgar, pero digamos, este proceso infectivo lo han estudiado con algún detalle, y lo que importa finalmente es esto, cuánto tiempo tarda, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda? Y digamos, aquí están las dos fases, la primera fase y la segunda fase. Aquí en la primera fase lo que hace es infectar el pelo, ¿sí? Y del pelo se producen las zoosporas secundarias que infectan la corteza, ¿recuerdan? Entonces, esta es la fase primaria, y la fase secundaria es la corteza. Lo primero que tiene que hacerse es que la espora primaria infecta los pelos, penetra, etcétera, hasta que finalmente se termina la primera fase, donde se forman las siguientes zoosporas, las zoosporas secundarias. Este proceso puede terminar en promedio de 4 a 7 días. Y ya en la segunda fase, que es cuando infectan la corteza y se inicia el proceso de formación de agallas, es decir, crecimiento de la raíz y de formación de la raíz, es un proceso que va entre 9 a 30 días. Todo eso depende mucho de las características del suelo, la resistencia del hospedero, la temperatura, condiciones intrínsecas del suelo. Entonces, por eso la variación.
Otra característica de este patógeno es que es un patógeno obligado, ¿sí? Solamente puede vivir dentro de un hospedero, solamente se puede multiplicar dentro de un hospedero. Y la fase en donde no está en el hospedero es una espora que no hace nada, ¿sí? No hace nada, solamente germina para formar una zoospora cuando sabe que hay un pelo de raíz de una planta hospedera, ¿sí? Entonces, esa condición de ser un patógeno biótrofo tiene una relación muy íntima con sus hospederos, y esa relación íntima con los hospederos ha llevado a que se conozca que existe una amplia diversidad genética en la interacción que tiene con su hospedero, ¿sí? Y forman entonces lo que conocemos como grupos de patógenos que tienen las mismas características en esa interacción que tienen con los hospederos y que se denominan, para esta enfermedad, para ese patógeno en particular, que se denominan patotipos, ¿sí? Entonces, los estudios iniciales de estos patotipos, o sea, los primeros estudios donde se reconoció que había grupos o individuos de plasmodiófora que infectaban a unas plantas pero no infectaban a otras. Entonces dijeron, aquí hay algo interesante por estudiar, vamos a ver de qué se trata. Honig en Alemania en 1931 fue el que hizo los primeros trabajos, y a partir de ahí diferentes grupos de investigadores, tratando de entender las poblaciones del patógeno y el comportamiento que tiene con los diferentes hospederos, ¿sí? Incluso las diferentes especies, y dentro de las especies las diferentes cultivares o variedades. Entonces hay que entender esa relación entonces empiezan a desarrollar lo que se conoce como los sets de diferenciales, o sea, grupos de variedades o de especies que me permiten a mí diferenciar y clasificar la diversidad genética de esos organismos y definir cuáles son los patotipos que están en Canadá, y dentro de Canadá cuál es la diversidad de patotipos que hay, cuáles son los patotipos que están en Japón o en Europa o en China, etcétera, en diferentes lugares. Es un conocimiento que se está desarrollando fuertemente en todas las zonas del mundo. Este es uno de los sets de diferenciales que se utilizan para hacer esa patotipificación. Entonces lo que tenemos es, este es el set que se utiliza en Europa, donde tiene una gran cantidad de hospederos. Entre ellos, por ejemplo, hay unas coles chinas, hay canola, hay rutabaga, hay repollo, hay cale, diferentes especies y diferentes variedades, y cada aislamiento de plasmodiófora se inocula en ese set de diferenciales, y dependiendo de la respuesta que da ese set de diferenciales se hace la clasificación del patotipo. Como les había dicho, hay varios investigadores que han propuesto sus propios patotipos que diferencian que han definido sus propias diferenciales para definir los patotipos. Y entonces ahora el juego que tienen los investigadores es tratar de armonizar toda esa información, y por ejemplo en este trabajo lo que se hizo es utilizar diferentes sets de diferenciales para clasificar a los aislamientos. Estas son una serie de aislamientos y cuando los inoculan, por ejemplo en esta sesión, esta no se enferma, pero en esta sí, y así sucesivamente. En esta no se enferma y en el resto sí. Y este patrón es lo que lo define como el patotipo A, según este set de diferenciales, o el patotipo 3 según el set de diferenciales de Williams, o el patotipo 2 de Somé, que son, digamos, los tres grupos de diferenciales que más se utilizan para clasificar este patógeno. Entonces, lo que hemos visto son generalidades, ¿sí? Son generalidades. ¿Qué sigue por hacer en Colombia? Realmente lo que tenemos que hacer es conocer las singularidades, ¿sí? Colombia tiene unas condiciones de producción y de esta enfermedad y del patógeno que existe en Colombia, ¿sí? Entonces, una de las características es que lo que esté de este patógeno en Colombia no es colombiano. Ya es colombiano, aunque no le han dado cédula,
pero no se originó en Colombia, por lo menos en teoría no se habría originado en Colombia, sino que fue introducido, ¿sí? Fue introducido con algunas plantas, con algunas semillas, y entonces digamos, se hace necesario saber cuál es la composición genética por patotipos de las poblaciones que tenemos en Colombia. Este grupo todavía no lo ha hecho, esperamos que nosotros u otros grupos lo hagan. Dejo hasta ahora el tema de las generalidades y si tienen ustedes algunas preguntas o algunas observaciones, las tomamos.